El pacto social se va a desarrollar dentro del acuerdo nacional, ha dicho el primer ministro, pero trae cuestiones polémicas. El primer punto de agenda, se dice, va a ser la discusión del salario mínimo vital y su posible incremento. Hay voces a favor, voces en contra, pero mucho que decir. La nota es de Karina Novoa. Encargo al jefe del gabinete y al Ministerio de Trabajo hacer esa propuesta a las instituciones para concertar la posibilidad de este pacto social y tratar sobre el salario mínimo como corresponde a una sociedad democrática y moderna. El sueldo mínimo X. De repente lo pueden cumplir pequeñas empresas, microempresas, y en lugar de aumentar al mínimo votan a la gente, ¿no es cierto? O sectores informales. Entonces, todo eso hay que tenerlo, tratarlo con mucho cuidado. Hay que mirar este tema en función a las realidades particulares y concretas de cada región del país. Remuneración mínima vital 500 soles, una de las más bajas de Latinoamérica. El gobierno plantea el incremento de este salario. Hay un tema básico en la redistribución. Para mí es mentira, porque nunca cumple lo que debe ser. Me parece que muy bien, ¿no? Y empieza el debate. Empresarios por un lado, trabajadores por otro. Los primeros presentan argumentos y le dicen no al incremento. Los trabajadores con cifras en mano piensan que llegó el momento del chorreo. Pero el aumento le llegaría a todos. Es una medida populista. Se pelea así contra la pobreza y se logra la tan ansiada redistribución de la riqueza. Hace como 10 años que no hay aumentos de sueldo mínimo. Ahí se quedó trancado. Montar todas las cosas sube todo menos el sueldo. Si las exportaciones y las ventas crecen, tenemos que pensar también en la situación de los trabajadores. Con esto no se ataca el problema de fondo. No, definitivamente. No es un paliativo, pero ínfimo, ¿no? ¿Es una medida populista? Yo creería que es una medida que no tiene un respaldo técnico a la fecha, ¿no? O sea, hay que incrementar el mínimo vital, correcto, pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el criterio técnico que se ha seguido para aumentar? ¿Se va a hacer por regiones? ¿No va a ser por regiones? ¿Es una medida política por la coyuntura, por la convulsión social? Yo creería que es una medida más que populista política, ¿no? Es usted empleado una buena frase, ¿no? Más que populista, creo que es una medida política y que corresponde ahora en el pacto social darle contenido técnico. El problema de fondo, la informalidad, esa que se desborda, esa que existe hasta en el aparato estatal. Recuerde usted que cuando hablamos del salario mínimo nos estamos refiriendo solamente para el empleo formal, que es el 7,5%. Son 980.000 trabajadores que se beneficiarían, pero todavía tenemos una pega de 13 millones. O sea, la diferencia, 12 millones y pico, están fuera de este sistema. El gran reto, cómo hacer que el chorreo llegue a todos, no solo a los formales. De cada 4 trabajadores en el Perú, solo 1 está en planillas. ¿En qué sector trabaja usted? En el área de todo lo que es, en el área industrial, todo lo que es sistema de seguridad. ¿Y hace cuánto tiempo que trabaja en esa empresa? Ya tengo trabajando ya 2 años. 2 años. ¿Y nada con la formalización? No, todo es así, recibo por honorarios. ¿Y gana más que el mínimo vital? ¿Más de 500 soles? Líquidos no, pues. Un tema importante por evaluar. ¿Las microempresas deberían tener un ingreso mínimo vital menor? ¿No? Porque un trabajador de microempresa gana 300 soles en promedio, no gana 500. Entonces, ¿por qué no sinceramos, pues? 300 soles más seguridad social. Pero ya se incorporó al sistema ya, ¿no? En vez de exigirle que pague 500, no puede. No es la realidad. Es la realidad de millones de trabajadores sin seguro social, sin CTS, sin horas extras, con pura explotación. ¿Qué se hará en el pacto social por ellos? Ese espacio para el diálogo que tiene como prioridad el reajuste del salario mínimo vital. ¿Los informales acaso no deberían ser prioridad también? Esos que no conocen sus derechos, que están desprotegidos y que aplauden el planteamiento del gobierno, pensando que con el incremento
algo les tocará. ¿Usted sabía que solamente le sube a los formales y que son muy pocas las personas que son formales en este país? Que la mayoría son así, trabajadores como usted, informales. No está enterado. Según este abogado en derecho laboral, es cierto que 500 soles es bajísimo a nivel de Latinoamérica, que se necesita redistribución, esa que no se consigue con este posible aumento. Y aquí viene la vieja discusión. Los empresarios formales que cumplen con los beneficios argumentan que los sobrecostos laborales les impide realizar el incremento. Los de la pequeña y microempresa, especialmente los de la microempresa, estamos pues en una situación como siempre de supervivencia. Entonces en ese sentido ahí planteamos de que sería un sueldo digamos mínimo referencial. Y la otra cara de la moneda, con cifras bastante preocupantes. Por el lado de los sindicatos también es un argumento, ¿no? Que es que en términos reales el salario peruano todavía está más o menos en un 50% del año 80. Un trabajador peruano ganaba más en el 80 que hoy día. El poder adquisitivo en su mínima expresión. El gobierno presenta el pacto social como parte de la reforma laboral. Sin embargo, según la Constitución del 79, esta figura tiene años de años. Las remuneraciones mínimas vitales se reajustan periódicamente con la participación de las organizaciones de los trabajadores y de los empleadores cuando las circunstancias lo requieren. Entonces, el Estado, con técnicos capacitados según este especialista, debe conseguir un acuerdo, debe conseguir la real cifra del sueldo mínimo y va más allá. Dice que esa cifra podría ser diferente de acuerdo a las regiones, al sector económico, pero insiste que este no es el fondo del asunto, que el gobierno debe mirar hacia la formalización, la que hará que el chorreo llegue a más peruanos. ¿Qué se quiere para reducir la informalidad, por ejemplo? ¿No? Más fiscalización, progresividad de costos. Por ejemplo, si hoy día usted informal, paga 20% de costos laborales este año, al siguiente año paga 40%, al siguiente 60% y el quinto año llegó al 100% de costos laborales, ¿no? Celeridad en los trámites para la formalización, incentivos para los empresarios que contraten a trabajadores estables. Jorge Toyama habla de la experiencia española. Medidas promotoras, ¿no? Por ejemplo, en algunos países, aquellas empresas, microempresas que se formalizan, le dan bonos para que participen en ferias, para que participen en programas de compras del Estado, para que participen en licitaciones, ¿no? En otras palabras, contratos solo formales en planilla. Y eso se hace atractivo para los empresarios. Sin duda. En este tema, el gobierno tiene mucho por hacer y el pueblo que escucha y escucha de vacas gordas, impaciencia que se desborda. Si va a haber un pacto social, debería haber un pacto social para incorporar a la formalidad a miles, millones de trabajadores en el Perú. ¿Hay algo que agregar sobre este asunto del sueldo mínimo? Tal vez esto les parezca estrambótico lo que les voy a decir, pero en el mundo académico, en el mundo de los economistas, se discute muy ferozmente sobre este asunto de tener o no tener sueldos mínimos. Este asunto tiene promotores entusiastas que creen que la justicia se puede alcanzar a través del control de la hora de trabajo, poniéndole un precio fijo, y tiene también detractores, economistas muy distinguidos y notables, liberales, la gran mayoría, desde la época de Milton Friedman, que señalan que el establecimiento de un sueldo mínimo muy alto, lo único que genera es mayor desempleo, porque los empleadores tenderían a contratar a menos gente, dado que no pueden contratar por debajo de ese mínimo, perjudicando a los trabajadores más jóvenes y también perjudicando a aquellos que no tienen una calificación muy alta. Hay que tener cuidado entonces con estas discusiones sobre salarios mínimos, dado que nuestro país puede perder competitividad. ¿Cómo hacer para que los trabajadores reciban un mayor ingreso sin promover la informalidad y el desempleo? Esa es la gran pregunta y el gran reto que tendría que asumir este pacto social o finalmente el Consejo Nacional del Trabajo, donde ya están representados trabajadores, por lo menos los formales,
empleadores y también el Estado. De repente ese es el foro para discutir estas medidas que tienen que ver más, repito, con la incorporación de a la formalidad a miles de trabajadores que no tienen derecho a nada, incluyendo, y lo digo una vez más porque recibo mucha correspondencia sobre este tema, incluyendo a los trabajadores informales del propio Estado peruano. Sí, señor, todos aquellos que trabajan por servicios no personales hace 2, 3, 5 o 10 años y que no tienen derecho a nada, ni a seguro social, ni a vacaciones, ni a aguinaldo, ni a nada. ¿Por qué no el Estado hace un pacto social consigo mismo para incorporarlos a la formalidad? Mucho que decir, por supuesto, en el tema laboral.